Estamos celebrando el día de hoy el misterio de los misterios, que es la Santísima Trinidad, domingo de la Augusta Trinidad, y la epístola está tomada de San Pablo a los Romanos y nos dice: oh abismo de los tesoros de la sabiduría y de la ciencia divina, cuán incomprensibles son sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido los designios del Señor? ¿Quién es su consejero? ¿Quién es el que le dio a él primero, para después ser recompensado por él? Todo es de él y por él y para él. A él sea la gloria en los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí la epístola. El Evangelio está tomado de San Mateo y nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Id pues y enseñar a todas las naciones y bautizadlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadlas a observar todo cuanto os he mandado. Y mirad que yo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. En el año de la muerte del rey Osías, el profeta Isaías tuvo una visión y vio a Dios en el cielo sentado en un trono, rodeado por querubines. Los querubines tenían 6 alas. 2 alas cubrían sus pies, 2 alas cubrían su rostro, y con las otras 2 alas volaban. Y todos ellos cantaban: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de su majestad y gloria. Y entonces el profeta Isaías dijo: ay de mí, que tengo mis labios manchados y vivo en un pueblo cuyos labios también están manchados. Entonces uno de los querubines voló hacia él, y tomando con unas tenazas un carbón desde el altar, lo puso en los labios del profeta Isaías y le dijo: con esto ha sido perdonado tu pecado. Ve y anuncia a mi pueblo sus transgresiones. El día de hoy, queridos fieles, estamos celebrando el misterio más augusto y de donde procede toda nuestra sacrosanta religión. Toda la religión cristiana depende de este misterio, tan difícil de explicar como tan provechoso al momento de captarlo y al momento de profesarlo y de alabarlo. Qué difícil de explicar, porque es un misterio. Es el misterio de los misterios y la fuente de donde proceden todas las demás verdades de nuestra religión. Y este dogma de la Santísima Trinidad es exclusivo del cristianismo. Hugo de San Víctor, un grande teólogo, dice que Dios, antes de la ley mosaica, dio a conocer su existencia. En la ley dio a conocer la unidad de su ser, de su esencia, y en el Evangelio dio a conocer la Trinidad de sus personas, yendo así poco a poco para que la humana naturaleza, la humanidad, fuera captando poco a poco, en su pequeñísimo entendimiento, lo que es este misterio de Dios. Cómo Dios es uno y a la vez es trino. El impío Voltaire decía que cuando se les enseña a los niños el misterio de la Santísima Trinidad, que no se les debe de dar el catecismo junto con un ábaco, porque se les dice en el catecismo que es un Dios en 3 personas distintas, uno y trino. Dios es la augusta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, todo completo y entero.
El Hijo es Dios todo entero y completo. El Espíritu Santo es Dios todo entero y completo, y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Por eso no se les puede dar junto con el catecismo un ábaco, porque uno no son tres y tres no son uno. Pero nosotros los católicos profesamos y creemos, con una fe traída y creída desde los profetas y los patriarcas en el Antiguo Testamento, y enseñada por los apóstoles, recibida esta verdad del mismo Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y confirmada por el Espíritu Santo, que Dios es uno en esencia y trino en personas. No estamos hablando de que Dios en su Trinidad son una sola persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no. Son tres personas y se distinguen por su origen, por la relación que tienen la una con la otra. ¿Cuál es la relación que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para poderse llamar tres personas distintas entre sí? Que el Padre desde toda la eternidad es el ser. Y así lo dijo Dios a Moisés en la zarza ardiendo, cuando le preguntó su nombre. Me están diciendo que les diga cuál es tu nombre. Yo soy el que soy. Es el ser supremo, el ser cuya entidad infinita, porque está en infinitivo, el ser de Dios, posee todo lo que existe y excluye todo lo que no existe. Lo que existe es la virtud, lo que existe es la perfección, lo que existe es la hermosura y lo que existe es la cualidad y sobre todo el ser infinito. El no ser, Dios no lo posee, por lo tanto no tiene ninguna limitación, no tiene ninguna imperfección. Dios es el que es. Y esto les dirás a los hijos de Israel: soy el que soy. Dios es el ente por excelencia, el ser supremo. Y por ser el ser supremo, no tiene limitaciones, tiene todas las cualidades, todas las perfecciones, tiene todo. Pues bien, el ser, Dios, siendo en sí mismo, es el Padre. Dios conociéndose a sí mismo es el Hijo. Y Dios amándose a sí mismo es el Espíritu Santo. Una misma esencia, el ser, el conocimiento y el amor. Pero como Dios es simplísimo, estas tres cosas son una misma esencia en Dios. Dios, conociendo a sí mismo, engendró en su intelecto infinito una imagen perfectísima de Él mismo. Y ese segundo término de Él mismo le pusimos Hijo, porque fue engendrado vía intelección por parte del Padre. Pensándose a sí mismo, engendró una imagen perfectísima de sí mismo, y a esa imagen perfectísima de sí mismo, siendo consubstancial a Él, de la misma esencia de Él, siendo Él mismo, esa palabra, esa idea que Él engendró en su mente, nosotros le llamamos Hijo. Y como Dios posee todas las cualidades y todas las perfecciones, era imposible que no se amara. Y ese amor que brotó del primer término que engendra y del término segundo engendrado, ese amor que brotó del uno y el otro, ese tercer término se le llamó Espíritu Santo, porque fue una exclamación de amor. El Padre, al momento de mirarse en toda su perfección, y el Hijo al mirar al Padre en toda su perfección, brotó de ambos una exclamación, un espíritu, una exhalación. Y ese Espíritu Santo, porque Dios es 3 veces santo, se le denominó Espíritu Santo porque procedió como una exclamación, como una aspiración del Padre y del Hijo. Ese es el dogma de la augusta Trinidad. El Padre, pensándose a sí mismo, engendra una idea de sí mismo, y esa idea de sí mismo, esa imagen de sí mismo, le llamamos Hijo. Y amándose a sí mismo, ese amor del Padre y del Hijo, le llamamos nosotros Espíritu Santo. Una sola esencia, una sola sustancia. Las 3 divinas personas no se distinguen más que virtualmente en la esencia divina, pero sí se distinguen totalmente en cuanto a la relación,
porque uno es el que engendra, otro es el engendrado y el tercero es el que procede. De tal suerte, queridos fieles, que por esta misma unidad de naturaleza y de esencia, Dios es solo uno, único, pero es trino en los términos de su personalidad. Es decir, uno es el que engendra y esta es la primera persona. El segundo es el engendrado y esta es la segunda persona. Y el que procede del engendrante y del engendrado, que es el Espíritu Santo, el amor de uno y otro, es el tercer término, la tercera persona. No me he salido del mismo ser, no me he salido de la misma naturaleza, no me he salido de la misma esencia, pero he hablado de tres términos. Así como el árbol tiene una raíz, tronco y copa, y no son tres árboles, sino es un solo árbol, formado por raíz, tronco y copa, así también la augusta Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no son tres dioses, sino un solo Dios verdadero. Y así como el triángulo tiene tres ángulos totalmente y absolutamente iguales, sin medir uno más que el otro, sin ser uno más grande que el otro, con la única diferencia que el ángulo superior no es el ángulo inferior izquierdo, ni el ángulo inferior izquierdo es el ángulo inferior derecho, sino que los tres ángulos forman un triángulo perfecto. Así es también la augusta Trinidad. El Padre está en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Hijo está en el Padre y en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en el Padre y en el Hijo, porque forman y es un solo Dios, un solo triángulo perfecto, con tres lados iguales, con tres personas diferentes. Ese es el dogma de nuestra fe, y eso es lo que los apóstoles, por boca de nuestro Señor Jesucristo, nos han transmitido. ¿Cómo entenderíamos el dogma de la encarnación si no existiera una segunda persona que vino aquí a la tierra para Dios, satisfacer a Dios? La segunda persona satisfizo a la primera persona en cuanto a la justicia para el perdón de nuestros pecados. ¿Y cómo podríamos hablar de la asistencia del Espíritu Santo Dios si no habláramos de una tercera persona que nos santifica y que distribuye los dones adquiridos por la segunda persona? Sin embargo, no son tres dioses, insisto. Eterno es el Padre, eterno el Hijo y eterno el Espíritu Santo, porque desde que el Padre es Padre, el Hijo es Hijo. Y desde que el Hijo es Hijo, existe el Espíritu Santo también. Por eso Dios es el que es. Ese es el dogma de nuestra fe. Eso es lo que nosotros profesamos, creemos. Y este dogma es exclusivo de nosotros los católicos. Esta verdad se depositó en la Iglesia Católica. No la tiene ni siquiera la sinagoga, porque no creen en la Trinidad de personas. No lo intuyó ni siquiera el ser humano por medio de la filosofía, sino que es un dogma que se nos ha traído a nosotros en el Evangelio por parte de nuestro Señor Jesucristo. Qué provechoso es confesar para nosotros la augusta Trinidad, provechosísimo, porque de esta confesión es como nos viene a nosotros toda gracia, todo honor y toda gloria y toda salvación. Y aquel que no profese esta fe, que Dios es uno solo en cuanto a la esencia, pero trino en personas, en primer lugar no entendería nuestra salvación, no entendería nuestra redención, no entendería el dogma de la remuneración, no entendería el dogma de la Sagrada Eucaristía, en la cual no se encarna el Padre ni el Espíritu Santo, se encarnó solamente la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo. Pero como en el Hijo están el Padre y el Espíritu Santo, cuando nosotros comulgamos la Sagrada Eucaristía, comulgamos a la segunda persona de la Santísima Trinidad hecho hombre, a Jesucristo, y comemos su sangre y bebemos su sangre con la Sagrada Comunión. Pero como Jesucristo no está separado ni del Padre ni del Espíritu Santo, por lo tanto, cuando nosotros comulgamos, eminentemente recibimos el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, físicamente recibimos su cuerpo y su sangre, pero junto con la segunda persona se introducen, yacen morada en nosotros, el Padre y el Espíritu Santo también. Qué glorioso misterio, queridos fieles, y simplemente, al igual que Isaías, como simple ser humano,
Digo al igual que Él, ¿quién va a poder, Señor, proclamar tus misterios? ¿Quién tiene los labios suficientemente limpios para hablar de este misterio? Si los grandes santos, penitentes, justos, limpios de corazón, no pudieron y reverenciaban y se inclinaban, los mismos serafines y los querubines, cuando ven a Dios trino y uno en el cielo, se inclinan, ¿cómo esta boca pecadora pudiera proclamar tan grande misterio? Pero al igual que Isaías con el carbón encendido en sus labios, se nos ha dado a nosotros el sacerdocio supremo, el sacerdocio completo, por lo cual no solamente nosotros tenemos la necesidad de proclamarles a ustedes esta verdad sin la cual ustedes no se pueden salvar. Si no confiesan que Dios es uno y trino, no se pueden salvar. No solamente tenemos esa necesidad de explicárselos, sino tenemos la obligación y nuestro sacerdocio nos da esa autoridad para proclamarles este misterio. Que fuera de ello, ¿quién podrá mencionar con limpieza de corazón y de labios el dogma de la Santísima Trinidad? Por eso, queridos fieles, el día de hoy nuestra boca enmudece, nuestro pensamiento, aun cuando podemos tener ciertas luces de lo alto para poderles explicar que este misterio no va contra nuestra razón, sino que está por encima de nuestra razón. Y Dios nos obliga a explicárselos a ustedes para que creyéndolo se salven. Decirles a ustedes que si este misterio estuviera en contra de nuestra razón, de nuestra lógica, que si Dios fuera uno y a la vez tres, pues entonces estaríamos totalmente mal, como decían estos paganos, como decían estos impíos. Pero Dios no es uno y a la vez tres, bajo el mismo aspecto y bajo el mismo respecto, no. Dios es uno en esencia y trino en personas. No son tres personas y una persona, no. No es una sustancia y tres sustancias, no es una esencia y tres esencias, no. Es una sola esencia, con tres personas distintas. Esa es la diferencia de lo que nosotros proclamamos. Pues bien, queridos fieles, no nos queda otra, más que al igual que los querubines y los serafines, nos inclinemos y adoremos en Dios su inmensidad. Porque si ese Dios tan inmenso lo pudiéramos explicar y pudiera caber en este cerebro tan pequeño, entonces no sería Dios. Porque si Dios cupiera en mi cerebro y en mi entendimiento que es limitado, entonces Dios no sería infinito y por lo tanto no sería Dios. Así es que mi pobre entendimiento no le queda otra, más que al momento de ver este océano de misterio, que no está contra mi razón, sino por encima y muy por encima de mi razón, lo único que me queda el día de hoy es decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de tu poder y grandeza. ¿Y quién va a poder conocer la altura y la anchura y la profundidad del misterio de Dios? No nos queda otra, más que no penetrarlo, sino más bien adorarlo y creerlo con una firmísima fe. Y algún día, queridos fieles, como algunos santos, como la gloriosa Santa Teresa, que fueron al cielo y miraron a Dios, que es uno y a la vez trino en personas, y cuando bajaron a la tierra ya no lo supieron explicar. Lo único que dijo Santa Teresa es: cuando fui al cielo vi a Dios uno y trino, pero cuando ahora regreso a la tierra no lo sé explicar. Si la gloriosa Madre nuestra, Santa Teresa, que es una doctora en la mística, una doctora en las revelaciones, que Dios le hablaba cara a cara, no pudo explicar el misterio de la Santísima Trinidad, pero lo vio y en su momento, estando con la luz de la gloria allá en el cielo, lo entendió. Y cuando bajó en la tierra, no hay palabras que puedan explicar el dogma de la Santísima Trinidad. Nosotros, pobres pecadores, que no hemos tenido las luces que ella ha tenido, ¿lo sabremos explicar? Lo único que les he explicado aquí es de que no hay contradicción. Es Dios uno en esencia y trino en personas. Unidad de esencia, Trinidad en cuanto a las personas. Esta Trinidad de personas no se distingue más que virtualmente en la esencia, pero sí se distingue realmente en cuanto a la procedencia de cada una, la relación que tienen una de otra. Porque el Padre engendró y no es engendrado, porque el Hijo es engendrado y no engendró, y porque el Espíritu Santo ni engendró ni es engendrado, sino que procede de ambos.
Esa es la relación de oposición que tienen las tres divinas personas. Y por eso las podemos y las debemos de distinguir verdaderamente, pero confesando que es el mismo y único ser, la misma y única esencia en Dios. Por lo tanto, queridos fieles, ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios verdadero. ¿Y cuántas personas son? Tres divinas personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es la primera, el Hijo es la segunda y el Espíritu Santo es la tercera. Esa es nuestra fe, que se firme con nuestra sangre y que se selle con nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.